Petición al Dios del Fuego. Queremos contemplar el universo compuesto por los 5 elementos en su totalidad. No permitas que muramos hasta que lo hayamos visto todo de esa forma, con el cuerpo físico mientras sea posible y más tarde por medio de la mente. Agni, el dios del fuego, les concedió ese don y desapareció como había venido. En ese momento Rama interrumpió a Vasista para preguntar: Señor, ¿cómo es que las 4 formas de Vipaschit, aunque solo eran una persona con una conciencia única, tenían distintos deseos personales? Vasista respondió agudamente: aunque la conciencia es una, no dual y omnipresente, parece desdoblarse en muchas. Como la mente del que duerme puede experienciar diversos mundos y aconteceres. Igual que un espejo refleja distintos objetos en su seno a causa de su pureza, la conciencia, que es absolutamente pura, refleja todo lo que contempla en su interior. Distintos espejos fabricados con el mismo metal pueden multiplicar los objetos reflejándolos hasta el infinito. De forma semejante, la conciencia refleja en su interior lo que encuentra ante ella una y otra vez hasta el infinito. De este modo, lo que es diferente parece ser uno, porque es al mismo tiempo diferente e idéntico, sin ser igual ni distinto. Por consiguiente, lo que aparecía ante cada uno de los 4 Vipaschit se reflejaba en la conciencia del rey y era experienciado por él. Los yogis pueden realizar acciones en diversos lugares y experienciar todas las cosas en los 3 niveles del tiempo, pasado, presente y futuro, sin dejar de estar en un mismo lugar. El agua, que es una y omnipenetrante, puede hacer varias cosas al mismo tiempo y sufrir distintas experiencias simultáneamente. El único Vishnu, con sus 4 brazos y sus 4 cuerpos, realiza distintas funciones para conservar el mundo. Un animal que tiene muchas patas puede coger algo con 2 de ellas y matar a una presa con las otras 2. Así ocupaba el rey Vipaschit los 4 guerreros en distintas actividades. Descansaban en lechos de césped, vivían en distintos continentes, jugaban y hacían deporte en los bosques, recorrían los desiertos, habitaban en las cumbres de las montañas y en las entrañas del océano, se ocultaban en profundas cuevas, disfrutaban del viento y del mar, o recorrían los ríos y las ciudades. El guerrero de Vipaschit, que había ido al este, durmió durante 7 años en las laderas de los montes orientales del continente llamado Saka, acompañado de encantadores seres celestiales. Al beber la fresca agua que brotaba de esas montañas, se convirtió en piedra. El guerrero de Vipaschit, que había ido al oeste, vivía en los montes del poniente y se enamoró de una ninfa que jugueteó con él durante un mes. El guerrero de Vipaschit, que había ido al sur, permaneció durante algún tiempo oculto en un bosque de cúrcuma y a causa de los encantos de otro ser celestial, se transformó en león durante 10 días. Más tarde, seducido por un duende, vivió otros 10 años convertido en rana. El guerrero de Vipaschit, que fue al norte, residió durante 100 años en un pozo de las montañas Nilagiri, en el continente Saka. Luego, aprendió el método de transformarse en ser celestial y vivió durante 14 años con esta forma. Cuando el guerrero que fue al este cayó hechizado por el agua que había bebido, el que había ido al oeste volvió a rescatarlo. Cuando el del oeste se convirtió en piedra, el del sur fue a librarle del hechizo. Cuando el que había sido convertido en león
sufrió este influjo, el del norte acudió en su ayuda. Y así fueron unos a otros librándose de las seducciones y hechizos que iban padeciendo. En ese momento, Rama preguntó con cierta curiosidad: ¿pero cómo pudieron esos yogis practicar tan diversas acciones, saltando del presente al pasado y de este al futuro? Te ruego que me lo expliques. Vasista respondió con una sonrisa: no te preocupes de la explicación que la gente vulgar da a estos hechos, y escucha la explicación que dan los iluminados. Para los conocedores de la verdad, la única realidad es la conciencia infinita, y el mundo objetivo es completamente inexistente. La creación y la disolución final no existen. Lo único que permanece en esta pura conciencia es el omnipresente y omnipotente Señor, que es todo lo que hay y el ser de todas las cosas. ¿Quién podría, pues, limitarlo? ¿Dónde, cuándo y cómo? Él brilla donde quiere y hace lo que quiere, tanto en el pasado como en el futuro, en el campo material como en el sutil. Sin abandonar su naturaleza de conciencia pura, opera aquí y allá, crea lo que gusta en un abrir y cerrar de ojos. Todo existe en el ser, pues Maya es su apariencia, pero es innacido e increado y no puede ser limitado o inhibido por nada en absoluto. Lo que es como es. Solo hay una masa de conciencia que constituye los tres mundos. Es el ser del mundo, la forma del mundo que brota a causa del desdoblamiento de la conciencia en sujeto y objeto de conocimiento. ¿Quién ha creado a este espectador de todo lo que hay? ¿Cómo y cuándo ha sido creado el sujeto que ve todo esto? Para la conciencia no hay nada imposible. La conciencia de Vipaschit había despertado, pero todavía no había alcanzado el estado supremo. Por consiguiente, aunque era una, se manifestaba por doquier como todas estas cosas. Todas son posibles en un estado en el que conviven el despertar y la ignorancia. Tal materialización fue posible porque la suprema verdad todavía no había sido alcanzada. Cuando se produce este parcial despertar de la conciencia, uno disfruta de poderes sobrenaturales. Las 4 formas de Vipaschit experienciaban los estados de cada una de las otras, sin limitación ni restricción alguna. Rama interrumpió la narración para preguntar: si Vipaschit era un iluminado, ¿cómo podía verse como una piedra, como un león o de todas aquellas extrañas formas? Vasista respondió con paciencia: mi descripción de los 4 guerreros como iluminados o despiertos era sólo un recurso verbal. De hecho, Vipaschit no había alcanzado la iluminación. Los 4 guerreros no eran iluminados ni totalmente ignorantes, sino que se hallaban en un estado intermedio. En esas personas se aprecian por igual signos de liberación y de ignorancia. Son seres semidespiertos. Lo que había alcanzado Vipaschit lo había conseguido mediante la contemplación y no a causa de la suprema iluminación. Por medio de este tipo de contemplación se obtienen esos siddhis o poderes psíquicos paranormales. Los que han alcanzado el estado supremo carecen por completo de ignorancia y de ilusión. ¿Cómo podrían ser engañados e incurrir en el error? Pero los yogis que practican la contemplación y alcanzan poderes psíquicos por medio de la gracia, todavía están sujetos a la ignorancia. Lo que ellos contemplan no es la verdad, sino una cosa que todavía no es la realidad. Todavía hay algo más. En el caso de los sabios liberados que siguen vivos, Jivan Mukta,
Mientras se ocupan de sus actividades cotidianas, todavía existe una comprensión de lo material. Moksha, la liberación, es un estado mental, pero las funciones materiales del cuerpo siguen su curso mientras el cuerpo está vivo. El que se ha liberado de la mente, que es la ignorancia, jamás vuelve a ser esclavizado por ella. Como el fruto que ha caído del árbol nunca puede volver al árbol, por más esfuerzos que haga. Pero el cuerpo sigue funcionando naturalmente, aun en el caso de las personas liberadas, aunque la conciencia de tales personas es estable y firme, y no es afectada por los cambios del cuerpo físico. Los poderes alcanzados por la contemplación pueden ser vistos por los demás, pero el estado de liberación no puede ser visto por los ignorantes. Como el gusto de miel solo puede ser saboreado por uno mismo. Cuando el que ha sentido el placer y el dolor de la esclavitud se libera de ellos, se dice que es un iluminado, cuya conciencia interna está fría y tranquila, mientras que el corazón y la mente del ignorante están perturbados y distraídos. La esclavitud y la liberación no alteran las funciones físicas del hombre. El liberado es un iluminado, ya ría o llore, ya sienta su cuerpo cortado en 1000 pedazos o sea coronado emperador del mundo. En su interior no siente euforia ni depresión alguna. No experimenta la felicidad ni la desgracia, aunque sufra experiencias de esa índole. Cuando muere, no muere. Cuando llora, no llora. Cuando ríe, no ríe. Así es un hombre liberado. Está totalmente libre de atracciones o apegos, aunque su cuerpo sienta apegos y atracciones. No está enfadado cuando se enfada y no está confuso cuando parece desorientado. En los liberados no surgen pensamientos de felicidad o de desdicha. Para el que ha realizado la verdad de que el mundo y el yo no existen, los términos felicidad y desgracia carecen de sentido. Su dolor solo es superficial porque está libre de sufrimiento. Se dice que cuando Shiva arrancó una de las 5 cabezas de Brahma, éste, que era capaz de regenerarla de nuevo, no lo hizo porque pensó: si toda la creación es ilusoria, ¿de qué me sirve una cabeza más? No tenía nada que ganar haciendo o dejando de hacer tal cosa. Ocurra lo que ocurra, no te preocupes por ello. ¿Por qué tendría que ser de otro modo? El señor Shiva tenía a su consorte en una porción de su propio cuerpo, aunque tenía el poder de destruir al dios del amor. Era capaz de librarse de todo apego o afección, pero se comportaba como si sintiera amor por su esposa. No ganaba nada en absoluto sintiendo afecto por ella, ni despreciando su amor. No debes preocuparte por nada. El propio señor Vishnu realizó muchas actividades e indujo a otros a actuar de diversas formas. Sufrió la muerte y mató a mucha gente. Nació y vivió, aunque siempre estuvo libre de esas variaciones aparentes. Podía haberse librado de todo ello, pero ¿qué hubiera conseguido con ello? No te preocupes porque todo sea como es. Esa es la actitud del que está establecido en la conciencia infinita. Del mismo modo, el sol, la luna y el fuego realizan sus funciones naturales, aunque todos ellos son seres liberados. Brihaspati, el perceptor de los dioses, y Shunkra, el maestro de los demonios, también son seres liberados, aunque desempeñan el papel de inductores de 2 fuerzas opuestas, luchando uno contra otro como 2 seres ignorantes. El rey Janaka
también es un ser liberado, aunque llevó a cabo numerosas guerras. Ha habido muchos reyes iluminados que se han ocupado de actividades de gobierno mientras interiormente permanecían libres de esclavitud alguna. Cuando realizan sus tareas mundanas, los iluminados se comportan del mismo modo que los ignorantes. La diferencia entre los estados de ignorancia e iluminación radican en el estado de conciencia de cada cual, que es condicionado en la esclavitud e incondicionado en la liberación. Muchos demonios como Bali, Pralada, Namuchi, Vitra, Andaka, Mura y otros han alcanzado la liberación. La conciencia iluminada no se siente afectada por los gustos y los disgustos, por la acción mental ni por los poderes supramentales. Cuando uno está firmemente establecido en la infinita conciencia incondicionada, todas estas diferencias se desvanecen y pierden su sentido. La diversidad que la gente experimenta en este mundo solo es una apariencia, como los colores del arco iris. El mundo es a la conciencia infinita lo que la distancia es al espacio vacío. Destino de los 4 guerreros Vipaschitas. Ahora te diré lo que sucedió con los 4 guerreros de Vipaschit. Uno de ellos fue muerto por un elefante. Otro fue arrojado al fuego por unos yakshas y pereció abrasado. Otro fue llevado al cielo por seres celestiales, y cuando estaba allí, por no rendir pleitesía a Indra, recibió su maldición y quedó reducido a cenizas. El cuarto fue destrozado por un cocodrilo. Desde sus cuerpos sutiles, los 4 contemplaron su historia anterior en sus propias mentes, en donde existían esas impresiones. En el espacio de su conciencia vieron el universo entero con sus océanos y sus montañas, sus ciudades y sus aldeas, el sol y la luna, las estrellas y las nubes, y desde sus cuerpos sutiles vieron sus propios cuerpos tal y como habían sido antes. A causa de la memoria de sus vidas pasadas, se vieron inmersos en aquellos cuerpos físicos para contemplar la magnitud del universo y recorrieron otros niveles para contemplar la extensión actual de la Tierra. El Vipaschit occidental cruzó 7 continentes y 7 mares y tuvo la fortuna de tropezar con el señor Vishnu, de quien obtuvo la más elevada sabiduría y permaneció en Samadhi durante 5 largos años. Después de esto, abandonó su cuerpo físico y alcanzó el Nirvana. El Vipaschit oriental permaneció contemplando la luna y envuelto en sus rayos hasta que alcanzó la esfera lunar. El Vipaschit meridional destruyó a todos sus enemigos y todavía ahora sigue gobernando su reino, porque no ha perdido su memoria y sus ideas. El Vipaschit septentrional fue tragado por un cocodrilo, en cuyas entrañas vivió durante 1001 años. Cuando el cocodrilo murió, salió de su cuerpo como un nuevo cocodrilo, que atravesó los océanos helados y llegó al lago de los dioses, llamado Subbarna, donde murió al cabo del tiempo. Como murió en este lugar divino, se convirtió en un dios, como un trozo de madera que se deja entre las ascuas ardientes, pronto se convierte en fuego. Este último Vipaschit alcanzó los límites de la tierra que se conocen como las montañas Loka que recordaba de sus vidas pasadas. Estas montañas tienen muchos kilómetros de altitud y una de sus vertientes está iluminada, mientras otra permanece en la oscuridad. Desde estos montes veía la Tierra y los otros planetas como si fueran estrellas lejanas. Después se ubicó en el lado sombrío de estas montañas, más allá del cual solo hay un gran vacío,
en el que no hay planeta alguno, ni seres de ninguna clase, animados o inanimados, porque allí ni siquiera existe el poder de creación. Rama preguntó en este punto: Señor, te ruego que me expliques cómo existe la Tierra, cómo existen las estrellas que giran en círculos y cómo existen los montes Loka Loka. Vasista replicó con su proverbial dulzura: Cosmología del universo. Igual que un niño imagina juguetes en su mente y piensa que están junto a él, la idea de existencia de este mundo brota en la infinita conciencia. El que tiene una visión defectuosa ve una especie de pelos luminosos en el espacio, aunque esos objetos no están allí. Del mismo modo, la noción de existencia del mundo surge en la conciencia infinita en el momento en que se percibe como creación. Una ciudad imaginada en la mente es una fantasía que no requiere soporte alguno, pues la imaginación es su único soporte. En el mismo sentido, la existencia del mundo solo tiene como fundamento la experiencia de la conciencia infinita. Lo que aparece en la conciencia y permanece en ella durante cierto tiempo, solo parece existir en la conciencia a causa de esa duración. Por consiguiente, lo mismo que los cabellos luminosos flotan en el espacio para uno que sufre trastornos visuales, este mundo parece existir en la conciencia por un poder inherente a la propia conciencia. Si la conciencia hubiera visto desde un principio que el agua corría hacia arriba y el fuego ardía hacia abajo, así hubiera sido la naturaleza de esos elementos. A causa de que la conciencia vio que la tierra sólida cae en el espacio, siempre vemos que la tierra parece caer en el espacio, y por la misma razón, los pensamientos parecen producirse después de las correspondientes sensaciones. Así se produce toda dualidad o diversidad de movimientos. Los montes Loka Loka son los límites de la tierra, más allá de los cuales solo hay un espacio vacío sumido en la oscuridad absoluta. Pero algo existe en ese vacío sin que podamos determinar su naturaleza. La terrible distancia de las estrellas nos la muestra como puntos luminosos en medio de una densa oscuridad. Las estrellas se hallan a enorme distancia de los montes Loka Loka. Todas las estrellas, a excepción de la polar, están moviéndose constantemente alrededor de su eje. Pero todo esto no es más que un pensamiento que brota en la conciencia infinita. Más allá de los mundos de la esfera de la Tierra, cuyos límites son los montes Loka Loka, la esfera de las estrellas parece algo así como la piel de una fruta. Pero no debemos pensar que esos mundos y esas estrellas existen realmente. Más allá de la esfera estelar, hay otra esfera 2 veces mayor, que también está parcialmente iluminada y en parte sumida en la oscuridad. Son como 2 esferas concéntricas en medio de las cuales está el espacio. Ese universo es una esfera cósmica iluminada por el sol y las estrellas. ¿Qué es lo que está arriba y lo que está debajo de este universo? Subir, bajar, moverse y permanecer quieto solo son nociones que surgen en la conciencia. Nada de esto existe realmente. La descripción que te he brindado del universo es fruto de mi experiencia directa y no de conjeturas o inferencias. Además de este, hay otros universos de los que no te he hablado todavía, porque ¿qué utilidad puede tener investigar sobre esos mundos que tienen la misma naturaleza que el sueño,
Los sabios no gastamos el tiempo hablando de cosas inútiles. La extremidad septentrional de ese mundo es el monte Meru y su extremidad meridional, los montes Loka Loka. Los habitantes de cada uno de los diversos planos de conciencia solo experiencian la materialización del plano en el que viven y no la de los otros planos. Ya te he descrito la doble capa esférica del universo. Más allá de esa doble capa, el universo está rodeado por una masa de agua 10 veces mayor que las capas descritas. Más allá, hay otra envoltura de fuego 10 veces mayor que la anterior. Luego una capa de viento y por último una capa de akasha. Cada capa es 10 veces mayor que la anterior. Más allá de todas estas capas está el akasha o espacio infinito que no está iluminado ni en la oscuridad, sino lleno de conciencia pura. No tiene principio ni fin. En él giran sin cesar incontables millones de universos, como infinitos puntos que surgen y se disuelven una vez tras otra. Ningún ser de este espacio infinito tiene noción de todos estos universos, pero existen como formas determinadas y precisas. Ahora quiero que escuches la historia del guerrero de Vipaschit, que alcanzó la cumbre de los montes Loka Loka. Cuando murió, vio su cuerpo devorado por un enorme buitre, pero en su conciencia no brotó la idea de otro cuerpo físico que sustituyera al devorado por el buitre, aunque tampoco había alcanzado la iluminación y por consiguiente quería seguir en actividad. Para una actividad meramente mental no se necesita el cuerpo físico para nada. En el caso de la ilusión, el sueño, las fantasías o las alucinaciones, la mente crea todo aquello en su propio campo, que es lo que se conoce como atibhajika o cuerpo sutil. El cuerpo físico solo aparece cuando se ha olvidado el cuerpo sutil. Cuando uno comprende la irrealidad del cuerpo físico mediante una investigación correcta, el atibhajika o cuerpo sutil vuelve a surgir de nuevo. Por tanto, es necesario investigar la naturaleza de la atibhajika hasta que brote el conocimiento de la conciencia como la única verdad. La iluminación es la profunda comprensión y realización de que no hay dualidad y todo es Shiva sin principio ni fin. La forma de Vipaschit de la que te estoy hablando estaba aún en su cuerpo sutil, pero no había alcanzado la iluminación. Estaba envuelto en la obscuridad como un feto en el líquido amniótico. Experienciou el plano de la tierra, el del agua, el del fuego y el de la akasha, tal y como te he descrito. Después comenzó a investigar la naturaleza de su cuerpo sutil y reflexionaba. ¿Qué es lo que me sostiene a mí, que soy conciencia pura? De este modo, entró en el espacio de Brahma y vio todo lo que había allí, pero no pudo ir más allá porque no había investigado la naturaleza de la ignorancia, aunque de hecho ya sabemos que la ignorancia tampoco existe y lo único que existe es Brahman. Otro de los guerreros o formas de Vipaschit también alcanzó un estado similar después de deambular de continente en continente durante mucho tiempo, pero no pudo superar sus condicionantes mentales y después de renunciar a su cuerpo, se convirtió en ciervo y vivió en las montañas. Rama preguntó en este instante: Señor, si el condicionamiento mental o vasana del rey Vipaschit era uno solo, ¿cómo produjo diversos resultados en cada uno de los 4 Vipaschit? Vasista respondió: Los vasanas de los seres se hacen más densos o ligeros por el repetido ejercicio de sus efectos. Además, están sujetos a la influencia del tiempo, el lugar y la actividad de los distintos seres.
Si se trata de vasanas muy ligeros, pueden sufrir cambios, pero si están profundamente arraigados, no cambian en absoluto. Es decir, que los propios vasanas y las circunstancias de espacio y tiempo que los rodean actúan mutuamente unos sobre otros y siempre vence el más poderoso de estos dos elementos. De modo que las 4 formas de Vipaschit fueron lanzados en distintas direcciones. 2 de ellos fueron presas de la ignorancia, uno obtuvo la liberación y otro se convirtió en un ciervo. Los 2 que cayeron presos de la red de la ignorancia todavía no han podido escapar de ella. Podemos considerar que la ignorancia es infinita, aunque de hecho no tiene existencia alguna, y esto solo es un modo de hablar. Cuando uno desarrolla su luz interior y comienza a examinarla bajo esa luz, la ignorancia se desvanece en un abrir y cerrar de ojos. La forma de Vipaschit, que fue de un país a otro y de un continente a otro, contempló una creación ilusoria. Vio un mundo objetivo y ficticio que en realidad solo es Brahman. En cierta ocasión entró en contacto con un hombre santo y con su ayuda comprendió la verdad sobre la percepción ilusoria del mundo y realizó la conciencia infinita. En este preciso momento, su ignorancia y su cuerpo dejaron de existir. La ignorancia es tan infinita como Brahman, porque la ignorancia no existe con independencia del propio Brahman. La infinita conciencia es quien ve incontables universos por todas partes y en todo momento. No comprender esta verdad es ignorancia. Comprenderla y realizarla es Brahman. No hay diferencia alguna entre ambos, es decir, entre la ignorancia y Brahman, porque la diferencia es también ignorancia, que en realidad solo es Brahman mismo. Esa diferencia parece brotar en la conciencia y, por supuesto, no es distinta de la propia conciencia. Por consiguiente, el universo objetivo solo es Brahman y la división aparente de ambos solo es conciencia. Rama volvió a interrumpir la narración para preguntar: ¿cómo es que una de las formas de Vipaschit no fue capaz de superar la capa superior del universo creado por Brahma? Vasista respondió con paciencia: en el mismo momento en que comenzó a existir, Brahma empujó el Akasha con sus 2 brazos, separándolo de la materia. Lo que estaba encima fue empujado hacia arriba y lo que estaba debajo fue empujado mucho más abajo. Todos los elementos quedaron donde estaban, sostenidos por estos 2 extremos. Lo que quedó entre ellos es el espacio que parece sin límites y de color azul. El agua y los otros elementos no contaminan el espacio. De hecho, ellos no están en el espacio, pues éste es independiente de ellos y los distintos elementos, agua, fuego, etc., solo existen donde uno piensa que existen. Estos elementos solo son ideas que brotan de otras ideas. Vipaschit quiso investigar toda la extensión de la ignorancia y comenzó por examinar la esfera estelar. Brahman es infinito y la ignorancia de Brahman también es infinita. La ignorancia solo existe en la medida en que Brahman no se comprende a sí mismo. Pero cuando Brahman se comprende profundamente y se realiza, ve claramente que la ignorancia no existe y lo que existe es Brahman. Aquella forma de Vipaschit, por mucho que caminaba e investigaba, no podía salir del reino de su propia ignorancia.